Diferente. Hermanos, el tema del mes de septiembre, hermanos, es enfoca tu propósito. Y yo no sé si ustedes están trabajando en esto, hermanos. Enfoca tu propósito. Déjenme, voy a ser un poquito más directo y preguntarles a cada uno de ustedes. No quiero que me respondan, pero esta pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y entonces, yo me acuerdo que cuando era joven me preguntaban eso, hace como un año atrás, ¿verdad? Me preguntaban y yo decía, no, pues, ¿cuál es mi propósito? Hermanos, yo tuve que descubrir mi propósito en la vida, pero lo que me preocupa es que hay muchas personas que aún no saben cuál es su propósito en la vida. Eso es lo que me preocupa, porque lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en nuestro propósito, porque por encima de cualquier cosa que sea nuestro propósito, creo que la parte esencial por la que Dios nos ha formado es para que estemos en su camino, para que hablemos de su palabra, para que demos testimonio, hermanos. Esa es parte de nuestro propósito en esta vida. Claro, cada quien tiene una profesión, algo a lo que se dedica, lo que quiere hacer, pero realmente, hermanos, tenemos un propósito en nuestra vida, y ese propósito es alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor, aparte del que Dios ya nos ha dado, como los talentos y los dones que ha puesto en nosotros para desarrollarlos, para tener una carrera, para tener una profesión, para dedicarnos a algo. Aparte de eso, el propósito es glorificar el nombre de Dios. Ese es nuestro propósito, y tenemos que enfocarnos en cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo vamos a lograr confiar en que Dios es nuestro pastor? ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, solamente lo vamos a lograr cuando nos enfocamos. Lo importante es enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en lo que Dios quiere para nosotros. Por eso estamos tratando de buscar, pues estamos tratando de enfocarnos, de que cada quien enfoque su propósito, de que cada uno de nosotros podamos entender esta verdad de nuestra vida. Porque en las últimas semanas y en los últimos meses hemos visto cómo el pueblo de Dios, no solamente sino el pueblo de Dios a nivel general, se ha visto menguado por diferentes tribulaciones que han llegado a sus vidas. Hemos visto realmente cómo las personas han padecido, hermanos, o están padeciendo diferentes tipos de situaciones difíciles. Y entonces queremos decirle, hey, enfócate, enfócate en lo que Dios quiere para tu vida, enfócate en lo que realmente Dios quiere para tu vida. Porque nos desenfocamos por todas las situaciones que están pasando y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Se nos está olvidando nuestro principal propósito, que es darle honra, gloria, alabanza y adoración a Dios, que es confiar en nuestro Señor, hacer lo que Él nos pide todos los días, confiando en que realmente Él lo va a hacer. Lo hemos olvidado y por eso estamos tratando de recordarlo. Déjenme leer el texto que está ahí en el boletín, que se encuentra en el Salmo capítulo 91, versículo 2, Salmo sumamente conocido por todo el pueblo por todo el pueblo de Dios. Quizá algunos hasta me lo podrán decir de memoria, pero voy a leer el Salmo 91, versículo 2 solamente, y dice la palabra de Dios así, en el Salmo 90, versículo 2, dice de la siguiente manera, Salmo 90, versículo 2 dice así, Salmo 91, versículo 2 dice así, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Escuchen estas palabras, hermanos, escúchenlas y medítenlas, pero piénselas en su mente, piénselas en su corazón. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Tú, Señor, eres en quien voy a depositar mi confianza. Tú eres en quien me voy a esconder. Tú eres en quien me voy a refugiar. Tú eres esa persona, tú eres ese ser, tú eres ese Dios majestuoso y maravilloso en quien yo confío, en quien deposito todas mis angustias, todas mis inseguridades, todos mis problemas. Tú eres ese Dios, eres tú, Señor. Y no solamente eres mi confianza, eres mi refugio donde puedo llegar y donde puedo descansar. El salmista le está diciendo con una seguridad de la cual nosotros perdemos cuando llegan las situaciones difíciles. Fíjese un dato curioso, hermanos, que la mayoría de los salmos, muchos de ellos, se escribieron en las situaciones más difíciles que se puedan imaginar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Los salmos más duros y quizá más difíciles
se escribieron en las circunstancias más terribles que se pueden imaginar. Es decir, que la persona que lo escribió, cuando estaba pasando por los tormentos que no nos podemos imaginar, se tomó el tiempo para decir, oh Dios, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Se tomó el tiempo para declarar y decir, tú eres el Dios en quien confío, tú eres mi refugio. Se tomó el tiempo para hacer estas declaraciones y decirle al Señor, tú eres mi Dios. Cuando estaba el más agobiado, no se fue por ahí a llorar, no se fue por ahí a pensar qué iba a hacer, no se fue por ahí. Claro, me imagino que tenía llanto en sus ojos mientras lo escribió, pero dedicó toda esa energía, toda esa situación difícil, o sea, dedicó toda esa emoción que tenía para volcarla en unas palabras que le trajeran paz a su corazón. Y es lo que necesitamos hacer, llenarnos de paz en nuestro Señor, llenarnos de confianza en Dios. Y a veces las cosas no pintan muy bien. Ayer acabamos de celebrar, hermanos, 20 años de una situación que marcó la vida del país. 20 años, hermanos. Y en esas situaciones tan difíciles nadie pensaba en, Señor, ayúdanos, Señor, bendícenos. Quizá en ese momento de angustia, muchos corrían para ayudar y muchos corrían de la situación difícil. Pero déjenme les enseño algo, hermanos, que creo que nos va a traer algo de confianza en nuestro Señor y que nos va a ayudar a confiar y decir como es el salmista, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Debemos de confiar en Dios, aunque las cosas no parezcan que están saliendo bien. Voy a posarles este video, dura 2 minutitos. Apágale atrás, si le pueden apagar la luz, por favor. Súbele, Ángel, por favor. Y les pido que pongamos un poquito de atención. Quiero compartir contigo una anécdota que sé que va a tocar tu corazón y va a aumentar tu fe. Después de un par de años de sucedido lo de las Torres Gemelas, un hombre habló a la estación de radio de Nueva York y contó esta anécdota que está tremenda. Robert Matthews se llama él. Cuenta que el día del acontecimiento de las Torres Gemelas, él iba llevando a su esposa al aeropuerto porque ella tenía un vuelo a Los Ángeles y empezó a orar por ella para que Dios la guardara en su viaje. De repente, ¡pum!, explotó la llanta del coche y pues no pudieron llegar a tiempo. El papá de él, que era un bombero retirado de Nueva York, le habló y le dijo, oye, ¿cuál es el vuelo donde iba a viajar tu esposa? Pues tal. Pues ese vuelo se acaba de estrellar en una de las torres. Entonces este cuate empezó a dar gracias a Dios, dijo, wow, qué tremendo, tata. Pero su papá en ese momento le dijo, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar con los brazos cruzados, voy a ir a ayudar. Y se fue a la zona del desastre. Ahí murió el papá ese día. Y este hombre, Robert Matthews, estaba enojado y duró años enojado con Dios, sintiendo que podía haber hecho que su papá no decidiera ir, pero sobre todo estaba enojado porque nunca le pudo compartir a su papá. Su papá no era cristiano y no recibió a Cristo. Eso lo tenía frustrado. 2 años después de esto, tocan a la puerta de su casa un matrimonio con un bebé y le dicen, ¿tú eres Robert Matthews? Sí, déjanos contarte algo. Mi esposa, el día de las Torres Gemelas, trabajaba ahí y cayó el edificio y ella quedó entre los escombros y tu papá fue el que la rescató. Ese rescate duró varias horas. Y quiero decirte que mientras la rescataba, mi esposa le compartió. A Dios no se le escapa nada. Su papá recibió a Cristo ese día. 1 hora después su papá murió ahí en el desastre. Pero el corazón de su hijo en ese momento, cuando supo eso, se llenó de alegría de saber que su papá estaba junto a Jesús y que el día que él entrara a las puertas del cielo iba a ser recibido por Jesús, por supuesto, pero que pues, su papá también le iba a dar la bienvenida. Y esa familia también iba a ser recibida ahí en el cielo por Jesús. Iban a poder ver a su papá. ¡Wow! Le pusieron el nombre del papá a ese niño, Jake Matthews. ¡Wow! Dios se encarga de todas las cosas. Él capacita a los llamados. A Dios no se le escapa nada, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Y probablemente, hermanos, estamos pasando por situaciones difíciles y pensamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios nos dice, estoy trabajando. Estoy trabajando en tu situación.
Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Y les voy a compartir algo muy breve el día de hoy porque tenemos que irnos para allá. Pero vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, y espero que este video, hermanos, les traiga paz a su corazón por cualquier situación que estén pasando o por cualquier situación que estén atravesando. Quiero que piensen que a Dios no se le escapa nada. Señor y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia esta mañana para darte gracias por tu misericordia, por la palabra que traes. Te pedimos que ahora nos bendiga, Dios, y que nos escudriñes el corazón para que saques desde lo más profundo de nosotros la tristeza, la angustia, la preocupación y la podamos entregar a ti. Te pido que caiga en mi boca, que seas tú quien hable, Señor, pero una cosa más te pido, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado, porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, el pasaje que quería compartir con ustedes esta mañana se encuentra ahí en Hebreos capítulo 11, hermanos. Y Hebreos capítulo 11, ya saben que habla de la fe. Y hemos estado hablando de fe y primeramente Dios la semana que entra vamos a ir hablando sobre este tema porque es un menester, es una necesidad que creamos, es una necesidad que confiemos, es una necesidad que le creamos a Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículos del 8 hasta el 13, lo voy a leer yo. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 hasta el 13, y dice la palabra de Dios así, en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 hasta el 13, dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en las tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes, numerosos como las estrellas del cielo, e incontables como la arena de la orilla del mar. Todos ellos vivieron por fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 13, nos da esta palabra, hermanos. Y lo primero que quiero hacer mención de lo que dicen los versículos del 8 al 10, hermanos, es que Abraham dejó todo lo que tenía, hermanos, solamente por haberle creído al Señor. Abraham se fue, hermanos, y Abraham es conocido, hermanos, como el padre de la fe, porque Abraham se fue sin ver a dónde iba. Abraham solamente se subió al carro, lo prendió y manejó sin saber a dónde iba el automóvil. Él solamente se dejó guiar por lo que Dios le decía, hermanos. Abraham es conocido por eso, hermanos, porque él pudo creer sin ver. Y algo que les he estado diciendo y siempre les he dicho, hermanos, es que el requisito de la fe es así. El mundo siempre dice las cosas contrarias a lo que Dios hace. El enemigo siempre va a hacer todo diferente a como Dios lo hace, porque es un rebelde, porque es un engañador. El enemigo nos enseña en el mundo, y tú lo puedes escuchar en la voz de cualquier persona: ver para creer, ver para creer. Es lo que te dice el mundo, es lo que dicen las personas. No, yo hasta no ver, no creer. Es lo que dicen las personas. Dios nos enseña algo muy diferente. Dios nos dice: si quieres ver, tienes que creer. Es creer para ver, no es ver para creer, es creer para ver. Y es lo que Abraham nos estaba mostrando, es lo que Abraham mostró, es lo que Abraham hizo. Él se fue solamente porque le creyó al Señor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a creerle a Dios a ciegas? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decir: Señor, voy a creerte? Y creo que muchos de nosotros diríamos: hermano, si estamos aquí es porque le hemos creído al Señor. Y yo le diría: ¿y por qué no ha continuado el viaje? ¿Por qué no ha continuado en ese viaje maravilloso de creerle al Señor, de vivir en fe, de seguir creyéndole y seguir avanzando? Porque Dios lo ha traído hasta aquí con un propósito y por una razón, por un motivo. La segunda cosa que veíamos, hermanos, cuando leíamos los versículos del 11 al 12, es que confiaron, hermanos. Abraham confió porque de verdad creía en las cosas de Dios. Abraham confió porque de verdad creía en las cosas de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros decimos que creemos, muchas veces pensamos que creemos en realidad, pero cuando llega el momento de que nuestra fe se manifieste,
de que nuestra fe se haga presente para atacar todos los ataques, para detener todos los ataques del enemigo, ahí es cuando nos damos cuenta que probablemente no creemos tanto, que probablemente le creemos a Dios, pero nos sentimos débiles y quisiéramos creerle más. Nos sentimos débiles y vemos la situación tan difícil por la que estamos pasando que no hay solución alguna, que nos desesperamos y entonces empezamos a agobiarnos pensando y creyendo que las cosas no van a funcionar o no van a salir como queremos o como pensamos. Abraham, hermanos, sin embargo, no se desanimó. Él vivió en tiendas de campañas, él siguió luchando, creyendo y saliendo adelante. Pudiéramos leer más personajes que se encuentran en Hebreos capítulo 11. Pudiéramos mencionar a más de ellos. Y todos de ellos tendrían lo mismo en particular, la fe. Cuando nosotros escudriñamos un poquito más la palabra de Dios, podemos entrar al libro de Job y podemos leer y podemos utilizarlo para darle ánimos a las demás personas. Olvidamos una cosa muy importante de mencionarles. Job pasó por un proceso muy difícil. Tenía fe y confió en el Señor. Job, hermanos, perdió todo lo que tenía. Y probablemente él no quería más de lo que tenía, solamente quería recuperar su vida como la conocía. Pero Dios fue fiel y bondadoso y le multiplicó todo lo que perdió. Pero cuando leemos el libro de Job, cuando compartimos el libro de Job, olvidamos un pequeño detalle que es muy importante. Porque desde que comenzamos a leer el primer capítulo de Job hasta el último, podemos tardar quizá una semana leyéndolo. Y pensaríamos que el tiempo que nos tomó leyéndolo es el tiempo que le tomó a Job para recuperar todas sus posesiones. Pero realmente el proceso que Dios tomó con Job fueron alrededor de 70 años. 70 años tardó el proceso de Job para que se hiciera realidad lo que Dios le había prometido, para que todo lo que él había confiado lo pudiera haber realizado en su vida. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que nosotros no estamos en un proceso en el que Dios está trabajando. El proceso en el que Dios trabaja puede tardar un poco de tiempo, pero al final siempre traerá la respuesta que necesitamos. Al final siempre Dios se manifiesta y nos da la paz y nos aumenta todo aquello que a lo mejor algún día hemos perdido. Dios es misericordioso y bondadoso, pero tenemos que entender que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Dios trae un reloj Dios trae una hora muy diferente en su reloj. Y finalmente lo que podíamos ver en el versículo 11, en el versículo 13, del capítulo 11 de Hebreos es esto: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Creo que una cosa muy importante de la cual podemos aprender de Abraham y por cual es considerado el padre de la fe, es porque él, junto con su descendencia, que no vieron la tierra prometida, pudieron entender que solamente eran peregrinos en esta tierra. Las aflicciones que podemos pasar en esta tierra, hermanos, nunca se van a comparar con la gloria eterna que nos espera en la presencia de Dios. Cualquier aflicción, cualquier situación que estemos pasando, jamás se puede comparar a la gloria eterna que nos espera en la presencia de nuestro Señor. Porque cuando comprendemos este concepto, oye, solamente somos peregrinos. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. La vida es un suspiro que hoy es y mañana deja de ser. Y estoy mortificándome por una situación que no puedo solucionar. Estoy preocupándome quizá por un problema que estoy pasando, ya sea de salud, ya sea financiero, ya sea familiar. Estoy preocupándome por esta situación cuando Dios tiene todo en sus manos. Si tú puedes hacer algo por ese problema, hazlo y soluciónalo. Y deja de preocuparte. Si no puedes hacer nada por ese problema, entonces no hagas nada, pero deja de preocuparte. Porque realmente no puedes hacer nada. Si el problema que estás pasando tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Deja de preocuparte y déjale todo en las manos de Dios. Porque Dios se encarga de las cosas que nosotros no podemos hacer. Creo que el testimonio que veamos al principio nos enfoca un poquito en entender cómo trabaja el Señor. En aquellas cosas que nosotros no podemos hacer o no podemos resolver, nuestro Dios se encarga.
Y a veces puede pasar mucho tiempo antes de entender que Dios ya lo hizo. Puede pasar mucho tiempo antes de darnos cuenta que Dios está trabajando y que todo está bien. Puede pasar mucho tiempo. Y ese tiempo lo vamos a estar perdiendo de estar glorificando y de estar en paz con nuestro Señor. Es tiempo, hermanos, de depositarnos en las manos de Dios. Es tiempo de que le creamos que Dios lo puede hacer. Es tiempo, de verdad, de abandonarnos. Como les decía el otro día, mi hijo Jonathan se suelta. Es tiempo de soltarnos. Déjate consentir por el Señor. Si no puedes hacer nada, Dios, te lo pongo en tus manos, porque yo no puedo hacer nada. Y hermanos, como veíamos en la clase de hoy, no les hablo solo de la teoría, les hablo de la experiencia. Nosotros también estamos pasando por situaciones difíciles y aún así tenemos que confiar. Es lo que nos enseña. Confía, porque yo estoy trabajando. Toma un tiempo para orar, darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude y que nos bendiga, que nos traiga luz en este asunto y que nos traiga esa paz que necesitamos y que nos dé las fuerzas para abandonarnos en él.